Vamos ahora, hermanos, a nuestras Biblias. Continuamos con el estudio de la carta a los Romanos de parte del apóstol Pablo. Continuamos revisando esta carta. Estamos en el capítulo número 8. Vamos a leer en esta ocasión de los versículos 31 al 39. Vamos a hacerlo en forma unida. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿quién no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Vamos a recibir a nuestro pastor, Luis Arturo Santiago, con el tema Vencedores en Dios. El Señor les bendiga. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Bien, con este sermón estamos terminando prácticamente lo que es todo el capítulo 8. Y con esto también terminamos un tema muy importante dentro de la epístola a los Romanos, que habla acerca de la vida cristiana. Recuérdese que desde el capítulo 7 Pablo nos ha hablado acerca de la amenaza que tiene la vida cristiana con relación al pecado. El pecado siempre va a estar contra nosotros, siempre va a estar molestándonos, siempre va a inclinarnos incluso hacia el mal. No obstante, el capítulo 8 nos habla acerca de las bendiciones que tenemos en el Señor, acerca de la ayuda, especialmente del Espíritu Santo. Y para concluir, después de todas estas bendiciones y exigencias, Pablo ahora quiere darnos un himno. No sé si ustedes sabían, pero versículo 31 al versículo 39 es un himno que se entonaba antiguamente en la iglesia cristiana. No sabemos cómo sonaba musicalmente hablando, no sabemos, no tenemos un registro de alguna melodía, pero los exegetas coinciden en que este es un himno que se le ha llamado de muchas maneras. El himno del amor de Dios, el himno de los vencedores, el himno de las pruebas o de las tribulaciones. El tema que usted decida darle, creo que no estaría errado. Y este himno que culmina toda esta sección del capítulo 8 y que de alguna manera también termina lo que hemos iniciado desde el capítulo 2, es lo que vamos a analizar esta mañana. Vamos a desglosar este texto bíblico que, a pesar de tener muy pocos textos, muy pocos versículos, se puede dividir claramente en 4 partes principales. La primera, hermanos, es que Dios es el centro de todo. Es lo que quiere dejarnos el himno, es lo que quiere llevarnos, es lo que quiere decirnos: Dios es el centro de todo. Y luego nos lleva a 2 aplicaciones bastante prácticas. La primera, Dios es nuestro defensor. La segunda, Dios es nuestro cuidador. Y todo ello va a concluir en un tema maravilloso que a nosotros los cristianos nos encanta, el cual es el amor
de Dios. El amor de Dios es eterno. Esto es lo que vamos a meditar, hermanos, en esta mañana. Saquen sus bosquejos, sus boletines, ahí están el bosquejo de esta mañana. Con ello pueden ustedes seguir el texto bíblico y vamos a dividir este texto, como dije, en 4 partes, así como está desglosado aquí. Pero antes, hermanos, pues vamos a orar. Voy a pedirles que por favor inclinen su cabeza para que estemos en oración pidiéndole al Señor la iluminación. Oramos. Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos que nos ayudes en esta tarde, Señor, a meditar en tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Tú la inspiraste, tú la creaste y tú nos las das. Así que ayúdanos a entenderla porque queremos escuchar tu voz y permítenos hacer esto, Señor, en el nombre y por méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a leer versículo 31 al 32, es la primera parte. Dios es el centro de todo. Por favor, versículo 31 y 32, lo leen junto conmigo, por favor, todos juntos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bien, Pablo, como dije hace un momento, concluye toda esta sección, capítulos 7 y 8, diciendo qué diremos a todo esto que hemos estado desarrollando, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos leído. Pero hay quienes piensan que incluso esto se puede aplicar a todo lo que Pablo nos ha descrito desde el capítulo 2, pasando por el capítulo 3, 4 y 5, que ustedes recuerden, inicia el capítulo 2 presentándonos la ira de Dios. ¿Recuerdan ustedes ese famoso capítulo o ese famoso versículo? Romanos 1, versículo 21, que dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y se nos describe precisamente la impiedad del ser humano. Se nos describe la injusticia del ser humano y la razón por la cual está destituido de la gloria de Dios. Pero a partir del capítulo 13 nos introduce el concepto de la justicia de Dios, lo cual nos va a llevar a la justificación en el Señor Jesucristo. De modo que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No obstante, seguimos teniendo problema con el pecado, pero tenemos victoria en la vida cristiana a través de Jesucristo. Y todo esto que hemos estado leyendo, estudiando, meditando, nos lleva al punto central de nuestra salvación. Dios es el centro de toda la obra de nuestra salvación. No hay acción humana, no hay participación humana en la gracia, en la dádiva de Dios. La única participación que tiene el ser humano es en el de transgredir la ley, transgredir lo que Dios ha hecho, pero aún así Dios nos ama tanto que se nos habla acerca de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y esta idea de que Dios es el centro de la obra de nuestra salvación es clave para comprender lo que posteriormente Pablo va a describirnos, especialmente cuando inicia el capítulo 9 con un nuevo tema. ¿Cuál es el tema del capítulo 9? El tema de Israel como pueblo de Dios. Se nos va a hablar de la elección de Israel, se nos va a hablar de la salvación de los gentiles, y también esto forma parte de la obra de Dios. Pablo va a abordar este famoso tema de que si acaso Israel es el pueblo de Dios todavía o no lo es una controversia que vamos a estar estudiando la próxima semana, pero por lo pronto lo que nos tiene que quedar muy claro, amados, es Dios es el centro y el autor de todo. ¿Por qué razón tenemos que enfatizar eso? Porque es Dios y su amor el que nos sostiene. Y es entonces cuando el versículo 31 se nos dice, si este Dios, este autor de la salvación, este que ha hecho todo esto que hemos estado leyendo desde el capítulo 1 al 8, está por nosotros, y fíjese que hay una palabrita aquí, hay una frase que dice por nosotros, no solamente está con, que implica una compañía, sino está por, que significa una especie de defensa. Dice, si Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar en contra
de nosotros. Y miren, esta es una imagen que Pablo quiere proyectarnos en nuestra mente. Imaginen ustedes por un momento que usted es una persona pequeña, menuda, que está ante bastantes amenazas de la vida, incluso hasta personas que intentan hacerle daño. Y Pablo nos presenta al campeón, al paladín, al Dios eterno que dice, ¿sabes qué? Él está por ti, Él te defenderá, Él estará contigo, está a tu lado. Y esta pregunta que Pablo lanza incluso puede interpretarse como un desafío, como una invitación, diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién se atreve a desafiar? ¿Quién se atreve a desafiarnos a nosotros? No sé si usted ha visto esas series o películas en donde hay una historia de un peleador heroico que nadie le puede hacer frente, ¿no? Y se invita al público, miren, este es el campeón, ¿quién osa desafiarlo? Pablo dice, ¿quién osa desafiar a este Dios eterno, autor de toda salvación, que está protegiendo a este cristiano, a esta cristiana? Él está por nosotros y nadie puede hacer nada en contra nuestra. El amor de Dios por nosotros, hermanos, es grande. Y Pablo da una explicación de qué tan grande es este amor. Nótese que el texto continúa diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esta es una especie, como les digo, de desafío, de reto, diciendo, miren, este es el autor de la salvación que incluso estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo por amor de este cristiano o de esta cristiana. Es una imagen que ciertamente se nos antoja un poquito chocante, ¿cierto? Porque el amor de Dios es tan grande que incluso su propio Hijo fue sacrificado por nosotros. ¿Qué clase de persona haría eso? ¿Ustedes sacrificarían a sus propios hijos por amor a otra persona? No se vería bien, ¿verdad? Se vería algo atroz, abominable, reprobable. Pero Pablo nos quiere llamar la atención a que esto precisamente en esencia es lo que Dios hizo por nosotros. Dios no escatimó a su propio Hijo con tal de mostrarnos su amor a nosotros. Y se llegó hasta tal punto de expresión de amor, dice Pablo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si la medida del amor de Dios es la misma vida de Cristo, ¿qué otras cosas no podría hacer por nosotros? Piénselo bien. Hay gente que de repente se desanima con el Señor porque dicen, Dios no me ama, Dios no me concede lo que le pido. Yo no estoy seguro si Dios escucha mis oraciones. Y uno pregunta, bueno, ¿por qué piensas esto? Bien, porque Dios no me ha sanado de esta enfermedad. Porque Dios no me ha librado de esta deuda. Porque Dios no ha ayudado quizá a uno de mis hijos, a un familiar. Porque no tengo lo que quiero. Y la respuesta que Pablo diría, mira, si Dios dio a su propio Hijo por ti, ¿qué otras cosas no puede hacer por ti? El problema es de que tenemos un mal enfoque de lo que Dios puede concedernos. El problema es que tenemos una mala idea de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Pero Pablo dice, este Dios eterno, grande, autor de la salvación, su amor por nosotros no tiene el límite que nosotros a veces queremos ponerle. Dios nos ama y tiene dos aplicaciones extraordinarias. La primera, Dios es nuestro defensor. Versículo 33 al versículo 34, por favor, dice el texto bíblico, todos juntos, por favor, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bien, versículos 33 y 31 vienen a significar lo mismo. Se nos coloca a Dios de nuestro lado, ya dijimos, lanzando este desafío. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el desafío continúa, porque ahora Pablo hace una pregunta pública. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve a alzar el dedo contra los protegidos del Eterno? Hay un amor de Dios que nos defiende, que está a nuestro lado, que es nuestro defensor, pero tenemos que acotar muy bien a qué se refiere el apóstol Pablo. Porque a veces habrá quienes piensan que esto a nosotros es como una especie de llave para que hagamos lo que queramos, ¿cierto? Yo puedo hacer lo que quiera y nadie me puede señalar, criticar, juzgar porque Dios está conmigo. No necesariamente. No significa necesariamente que seamos intocables. Porque puede ser, y lo hemos meditado en otro momento, que yo cometa alguna injusticia, y si yo lo hago, dice la Biblia, que Dios en su momento puede escuchar a aquel que está en opresión por mi causa. Como cuando los hebreos se les advierte diciendo, si tú oprimes al extranjero, y el extranjero clama a mí, yo los escucharé. De eso dice el Señor. Entonces, Pablo no quiere darnos una especie de llave como de que Dios es un juez o un abogado corrupto que estará de acuerdo con nosotros siempre. No se refiere a eso. Se refiere más bien que hay quienes podrán acusarnos intentando poner en duda nuestra salvación. Por eso, Pablo menciona, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y esta palabra que ya hemos estudiado y que es muy especial en la carta a los Romanos, habla esencialmente de la salvación. Por lo tanto, nadie puede acusarnos ante Dios, pues Dios mismo nos ha justificado, nos ha salvado. No hay una acusación que nos llegue a condenar, es lo que quiere decir Pablo. Sí habrá alguna acusación que quizá de alguna forma nos lleve a dar, o a tener una reprensión del Señor, eso es verdad, pero aún con ello no habrá nada que nos condene. Y desde esa base dice el texto, nadie puede acusarnos ante Dios porque Dios mismo nos ha justificado. En un trabajo, un grupo de empleados no se atrevían a acusar a otro compañero porque veían que el supervisor lo tenía en alta estima. Decían algo como, es el favorito del supervisor. Quizá usted ha tenido esta experiencia. A veces sucede mucho en las familias, ¿verdad? Dice mamá, hijos, yo los quiero a los tres por igual. Los tres son mis amores. No tengo ningún consentido. No hago ninguna diferencia entre ustedes y mi campeón, ¿no? Por ejemplo. Y los otros hermanos dicen, no, pues es que si acusamos al hermano, seguramente no nos va a escuchar. Lo va a justificar, como a veces justifican las mamás. Hija, es tu hermanito, es el menor, es el chiquitito. ¿A poco así dicen algunas mamás? ¿No dicen así? Compréndelo. Compréndela, mira, es la niña, es la princesa. Está creciendo, está en su periodo de adolescencia, luego intentan justificar. A veces me pongo a pensar que este era el problema de los hermanos de José, ¿se acuerdan ustedes? Que Jacob decía, yo no tengo ningún favorito, pero a José le compró una túnica, ¿de qué características tenía? De colores, ¿verdad? Todos los demás tenían túnicas, se puede pensar, de un solo color, quizá demasiado rústicas, pero José tenía su túnica de colores.
Y a veces me pongo a pensar por qué razón no acusaban a José con su padre, con su madre, de ser un muchacho orgulloso y decidieron venderlo como esclavo. No los justifico a los hermanos, pero de alguna forma conocemos ese sentimiento, porque no hay nada que ellos puedan hacer para que el papá deje de sentir estima por su hijo. Hermanos, en ese sentido, Pablo quiere que entendamos a qué grado es el amor de Dios por nosotros. No hay nada que nos pueda condenar delante de Dios. No hay nada que pueda hacer que Dios nos ame menos. Puede ser que nos reprenda, pero acuérdense que Dios al que ama, disciplina. Entonces, si tú te ganas una disciplina, no significa que Dios no te ame. Con todo esto, Dios jamás se pondrá del lado de quienes intenten condenar a los hijos de Dios, porque la salvación en Cristo está segura. Por eso, hermanos, nada puede condenarnos porque somos salvos en Cristo Jesús. Y aquí hay una especie de pedrada, de crítica hacia otros cristianos. ¿Por qué? Dice el texto en el siguiente versículo 34, por favor, lean junto conmigo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo que significa este versículo es, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Acaso tú moriste por tu hermano o por tu hermana? ¿Y por qué digo esto? Bien, hermanos, porque en ocasiones tendemos a catalogar a los demás, tachándolos, por ejemplo, de que no son salvos, de que no son cristianos, de que no son redimidos. Y dice el texto bíblico que nada puede condenarnos, porque el único que puede hacerlos o que podría hacerlos es aquel que murió por nosotros, Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, aun cuando haya gente que pueda criticarnos de esto, tenemos que recordar que nuestra salvación está segura en Cristo. Y esto nos lleva, por si esto no ha quedado claro, a asegurar que la salvación no se pierde. Hay tristemente gente, personas, hermanos, que piensan que la salvación se puede perder a causa de un pecado, a causa de algo, de una acción que nosotros cometamos, pero dice el texto bíblico, ¿qué te salvó? ¿Acaso tus acciones te salvaron? No, no fuiste salvo por tus acciones. No fuiste salvo por tus decisiones, no fuiste salvo por tus ganas. Fuiste salvo porque Cristo tuvo misericordia de ti y murió por ti en la cruz. Y aquel que nos acusa no será escuchado por parte de Dios. Aquí, por ejemplo, tenemos esta gran idea, este gran acusador que dice Apocalipsis, insiste en condenarnos día y noche. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 12? Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué dice? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué les parece? Tenemos a este diablo, Satanás, metiche, acusador, que tiene la intención de despojarnos de nuestra salvación, pero gloria a Dios que nunca puede lograrse, porque nuestra salvación está segura en Cristo. Y por si esto no fuera poco, hermanos, este defensor también intercede por nosotros ante el trono de la gracia. El texto continúa diciendo, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además, es decir, por si no fuera poco, dice, aparte de todo lo que Cristo ha hecho, Cristo sigue haciendo algo. Dice, además está a la diestra de Dios y no está descansando. ¿Qué está haciendo en la diestra de Dios? Intercediendo por
nosotros, intercediendo por ti. Y recuerdes, hermano, que dice el texto bíblico, dice, y también, ¿por qué dice también? Porque hay otra persona de la Trinidad que ya está intercediendo por su parte. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Qué bueno que se acuerdan, ¿verdad? En el versículo 27 se nos dice que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Tenemos a dos personas de la Santa Trinidad intercediendo por nosotros los cristianos. ¿No le parece esto maravilloso? Esto es como para decir, Señor, gracias. Mi salvación está segura, pero esto también debería llevarnos a la gratitud, al servicio, al trabajo en la obra del Señor. No para que descansemos y digamos, ya tengo todo resuelto. No, sino para que nos mantengamos en el camino de nuestra salvación. Por todo esto, hermanos, Pablo vuelve a insistir, Dios es nuestro cuidador, e insiste en las preguntas. Ahora vamos al versículo 35 al 37, fíjese. Dice, ¿quién, lo leen junto conmigo por favor? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, notes, hermano, que hay una insistencia del desafío que lanza el apóstol Pablo, porque él menciona la palabra ¿quién?, la cual se repite en 3 ocasiones. Versículo 31, ¿quién contra nosotros?, dice el apóstol Pablo. Pregunta, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La palabra ¿quién?, hermanos, se repite en 3 ocasiones, y por esa razón coincidimos en que son preguntas que invitan y desafían a que cualquier persona intente acercarse a los escogidos de Dios. Como cuando una persona está sentada y otra le dice, yo quiero que te atrevas a tocarle un solo pelo a esta persona. ¿Verdad? Atrévete y te las verás conmigo. Hay una película que así dice, ¿no? Este hombre, así como lo ven de chaparro, de enano y de desnutrido, es mi compadre. Y si ustedes lo tocan, se las verán conmigo. Bien, imaginen que esa es la idea detrás de estos desafíos. Pero no solamente pueden aplicarse a personas, como hemos visto, sino que Pablo, cuando pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo?, noten que la respuesta también en pregunta es ¿acaso tribulación o angustia o persecución o hambre? Y con esto lo que Pablo quiere decirnos es que el amor de Dios también se aplica a las circunstancias. Porque el pronombre quién, se aplica no solo a cualquier persona, sino a cualquier cosa, evento, situación, circunstancia, como la tribulación, como la angustia, como la persecución, etcétera. Dándonos a entender que estas cosas ciertamente pueden atentar contra la fe y la seguridad de todo creyente. Siendo muy honestos, hermanos, es bastante sencillo, tengo que decirlo, bastante fácil enfrentar a las personas. Si una persona me llega a condenar, a veces puedo tomar 2 opciones, ¿verdad? Es enfrentarlo con la palabra o simplemente no hacerle caso, ¿verdad? Y sé que muchos han hecho lo segundo, ¿verdad? No les hacen caso. Pero las circunstancias, no podemos ser tan elegantes y decir, no le hago caso al hambre o a la desnudez o a la enfermedad, porque está allí. No puedo ignorar el dolor. No puedo ignorar la persecución o el hambre. Y por esta razón, cuando Pablo lanza este desafío,
lo lanza no para que lo escuchen estas cosas, porque las circunstancias están de acuerdo, no son personas, sino que también lanza este desafío para que nosotros seamos los que escuchemos a qué grado Dios está defendiéndonos, para que estemos convencidos del amor de Cristo Jesús, para que estemos convencidos de que Dios está siempre con nosotros. Y vuelvo a utilizar esa figura. Imagine este muchacho, esta persona, que su compadre le dice: cualquiera que se atreva a desafiar se las verá conmigo. La personita hasta se siente elevado, ¿no? Dice: ¿ya ven? Soy intocable. Soy Juan Camaney, como dicen, ¿no? Un hijo de pastor, que no voy a mencionar su nombre porque luego se enoja, cuando estaba chiquitito, veía que todo el mundo lo consentía porque era el hijo del pastor. Y se presentaba así: soy el hijo del pastor. ¿Me puede dar un vaso de agua, hermana? Hermanos, es para que ustedes tengan esa seguridad y digan: soy el hijo del rey. Soy el hijo de Dios. Y sé que Dios me ama. Y que Dios está conmigo en las tribulaciones. Pero creo que es necesario acotar algo. Número 1, Dios no nos libra de las circunstancias, pero las circunstancias no nos separan del amor de Dios. Algo que tenemos que resaltar, y esto es muy necesario, es que el amor de Dios no significa que en automático Dios nos va a librar de todos los problemas, de las enfermedades, de las luchas, de las tribulaciones. Pablo no dice que Dios nos separa de estas cosas, sino lo dice de forma al revés. Dice que estas cosas no nos separarán del amor de Dios. Dicho en otras palabras, el amor de Dios, hermanos, no consiste en librarnos de estas cosas. Porque el día de hoy hay mucha gente, muchos cristianos, que señalan al cielo dudando de Dios y de su amor, diciendo: ¿por qué, si Dios me ama tanto, permite las persecuciones? ¿Por qué, si Dios me ama tanto, permite que yo estoy sufriendo? ¿Por qué, si Dios dice que me ama, permite que haya enfermedad? Y hay gente que reclama a Dios aún siendo cristiano. ¿Por qué razón, si yo le pedí al Señor con mucho fervor, con mucha devoción, con mucha oración, que no sucediese esto, por qué sucedió? Fallece un familiar, se enferma alguien de COVID o de cualquier otra enfermedad mortal, y está el reclamo a Dios diciendo: es que no es cierto que Dios nos ama. Es que no es cierto que Dios nos protege. Es que no es cierto lo que Dios dice en su palabra. Y es una tentación muy grande que desafortunadamente, gracias a los famosos predicadores de la prosperidad, ya es muy común en muchas iglesias. Porque se ha infiltrado, hermanos, esa idea que no es para nada bíblica, de que Dios nos libra de todos los problemas. Cuando la Biblia afirma en muchas partes que aún a pesar del dolor, Dios está con nosotros. ¿No dice acaso el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo? No dice, tú estarás conmigo y me librarás del valle de sombra. No dice eso. ¿Acaso aquellos 3 jóvenes en el libro de Daniel, capítulo 3, que oraban al Señor, fueron librados del horno de fuego? No fue así. Dice la Biblia que dentro del horno de fuego se encontraron al Señor, al Salvador. ¿Acaso Pablo presumía de abundancia y prosperidad diciendo: miren, hermanos, dedíquense al apostolado porque a mí me va muy bien? Hermanos,
¿Acaso ya se nos ha olvidado lo que nos ha dicho Pablo en el versículo 28? Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hemos dicho que todas las cosas incluye tanto cosas buenas como malas. Por tanto, hermanos, no debemos olvidar que la muerte y el sufrimiento son parte del plan y del propósito divino. Por supuesto, no debemos esperar que se nos dé una explicación exhaustiva de lo que ocurre en nuestra vida. Ya sabemos que el propósito de Dios es formar nuestro carácter para que se parezca a Cristo. Pero hay muchos otros propósitos que Dios está cumpliendo en nuestra vida, de los cuales no podemos descubrirlos todos. A pesar del sufrimiento, Dios está con nosotros. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así pues, hermanos, a pesar de las circunstancias, tenemos la victoria eterna por el amor de Dios, porque dice el texto bíblico al final, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es una promesa bellísima. Somos más que vencedores. Los romanos, a quienes se les escribe esta epístola, creían que la victoria se lograba derrotando a todos los enemigos, siendo el más fuerte, el más poderoso. Y ciertamente una vida de problemas, de tribulaciones, no parece precisamente una vida victoriosa. No obstante, Pablo refrenda diciendo, somos no solo vencedores, sino más que vencedores. La expresión en griego quiere decir super vencedores. ¿Saben ustedes? Somos super vencedores, somos sobrevencedores. No importa si en apariencia somos frágiles o débiles, porque en la debilidad, irónicamente, paradójicamente, se refleja el poder de Dios. Quiero recordarles este texto, bellísimo, hermoso, subrayenlo, memorícenselo, enciérrenlo, hermanos. Porque recuerden ustedes que Pablo narra una experiencia personal. Dice, hermanos, yo tengo un aguijón en la carne. No vamos a explicar en qué consiste este aguijón, pero parece que es algo que le molesta, que le quita el sueño, que le preocupa al apóstol Pablo. Es algo que no lo deja descansar, y dice el texto, 3 veces le he rogado a mi Señor, apártalo de mí. Y entonces dice la Biblia, dice Pablo, que en revelación Dios le contesta lo siguiente, me ha dicho, leen junto conmigo por favor, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo entendió, hermanos, que el amor de Dios no consiste en nuestras circunstancias. El amor de Dios es eterno. Y leamos los últimos 2 versículos para concluir. Dice, por lo cual, todos juntos, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El himno termina con una redundancia de términos porque quiere llamarnos la atención a este Dios, autor de nuestra salvación, cuyo amor es eterno. Para que se despeje toda duda. Por si acaso alguien pudiese dudar, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro
Otra traducción sería: estoy convencido, estoy persuadido, las pruebas me convencen de esto. Las evidencias me hacen llegar a esta conclusión que la seguridad del amor de Dios trasciende personas, pruebas, circunstancias. Probablemente esta mañana, hermano, tú estés atribulado, porque quizá haya personas afligiendo tu corazón, porque quizá haya circunstancias que están haciéndote pensar que el amor de Dios por ti no es tan grande. Porque probablemente hay allí una enfermedad que se quiere asomar, alguna deuda que no has podido liquidar, algún problema con un familiar que te hace pensar: ¿dónde está Dios en medio de estas circunstancias? ¿Dónde está Dios? Y Pablo por ello dice: hermanos, el amor de Dios es tan grande, tan eterno y tan seguro que no hay nada. Y mencionen las cosas improbables, dice, ni la muerte. Es decir, ni siquiera en la muerte podemos experimentar la lejanía del amor de Dios, ni la vida. Y luego dice: ni ángeles. Imaginen que un mismo ángel estuviera contra nosotros. Dice: ni siquiera un ángel, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios, hermanos, es suficiente para sostenernos en medio de todas estas cosas. Repito, no para librarte de estas, sino para librarte en medio de estas cosas que Dios está permitiendo en tu vida. No reniegues del amor de Dios. No reniegues de Cristo. No reniegues de Dios. No pienses que hay algo mejor en tu pasado. No pienses que a lo mejor Dios no escucha tus oraciones. No pienses que esa herida en tu corazón no va a ser sanada. Dios puede hacerlo. Y si acaso llegas a tener alguna duda del amor de Dios, yo te invito a que siempre recuerdes, siempre voltees a ver la cruz de Cristo. Porque en la cruz hallarás la prueba de cuánto Dios te ama. De cuánto Dios ha hecho por ti. Como cristianos nosotros no acostumbramos a tener crucifijos, ¿verdad? Cruces, estampitas en la cartera. Quizá uno que otro sí tendrá por ahí una estampita, ¿verdad? Pero bueno. Pero la idea no es mirar en una imagen, sino imaginar y ver en la palabra del Señor todo lo que Cristo sufrió por nosotros. Esa es la imagen del amor de Dios por nosotros, hermanos. Por lo tanto, hermanos, recuerden estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, con esto concluimos que el amor de Dios no puede ponerse en duda. Si usted ha sido llamado y escogido, usted es amado por Dios. Y necesita estar convencido de este amor de Dios independientemente de sus circunstancias. Somos vencedores en Dios. Somos vencedores porque sabemos que aunque la vida cristiana no sea fácil de sobrellevar, tenemos todos los auxilios espirituales para salir adelante. El amor de Dios nos sostiene. Oramos. Señor,